Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos cubriendo realmente la epístola a los Efesios. Y estamos básicamente en versículo 9. Ese fue el versículo que cubrimos. Pero en realidad, hermanos, fíjense, vamos a decirlo así, en el versículo 9, 3 puntos importantes. Número 1, el misterio de su voluntad. Número 2, su beneplácito. Número 3, su propósito. Pero fíjese, el versículo 10, o sea, para la economía. Entonces, esta palabra para la economía implica que realmente, vamos a decirlo así, el misterio de su voluntad, su beneplácito, su propósito, o sea, entonces son mostrados en su economía. La economía de Dios se refiere a la manera en cómo Él lo ha planeado todo. Fíjense nomás qué importante, qué interesante. Esta palabra economía es la palabra griega oikonomos. Oikonomos. Entonces, la palabra oiko o la raíz oiko significa casa. Nomos, ley. Entonces, literalmente es la ley de una casa. Pero si lo decimos de otra manera, por derivación, ¿verdad? Es la administración familiar. Dicho de otra manera, Dios está pensando de la misma manera, ¿verdad? O sea, su administración familiar. Es decir, cómo Él quiere administrar su casa. De qué manera ha planeado todas estas cosas. De qué manera, ¿me entiende?, ha planeado el misterio de su voluntad. De qué manera ha planeado ese beneplácito. De qué manera ha planeado ese propósito. Entonces, la economía de Dios, cuando hablamos de la economía de Dios, nos referimos a la manera en cómo Dios ha planeado todo su plan, todo su proyecto de vida, todo, si usted quiere decir, todo su concilio o todo el consejo de Dios, ¿sí? O como Pablo está diciendo aquí, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, en los lugares celestiales, o sea, es exactamente la manera en cómo Dios ha planeado todo esto, o sea, se viene a reflejar en su economía. La economía de Dios es la ley o la administración familiar. Si lo decimos de otra manera, ¿verdad? O la ley de una casa. La ley de una casa, ¿verdad? Y decimos su administración familiar. Entonces, debemos de estar claros, hermanos, que, Pablo está iniciando su compartir desde este punto de vista. O sea, si lo decimos de una manera, ¿verdad? O sea, antes de la creación de los cielos y la tierra. O antes de la creación angelical, como también eso se puede decir, ¿verdad?
Pero antes de la creación angelical, o sea, hubo un concilio de la Trinidad Divina. Y de ese concilio, ¿verdad?, emana un consejo. Es decir, hay una determinación tomada ya. Hay una voluntad, ¿verdad?, a realizarse porque ya ha sido tomada. Y entonces, o sea, esta palabra economía muestra la manera en cómo Dios ha hecho su arreglo administrativo, en cómo Dios lo ha planeado, en cómo Dios ha hecho su blueprint. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios, estamos queriendo decir esto, hermanos: la manera en cómo Dios lo ha planeado todo. Es muy importante, ¿eh? Porque fíjense, aún si se pone a ver, Pablo está saliendo desde los celestiales en el versículo 3. Así que realmente, y eso obedece, ¿verdad?, a la manera, si lo decimos, del concilio de la Trinidad Divina, o si lo decimos, ¿verdad?, o sea, antes de la creación angelical y antes de la creación de los cielos y la tierra. O sea, Dios tuvo un concilio del cual, volvemos a decir, surge una determinación. Y esa determinación pues es la que, o sea, estamos hablando aquí. La manera en cómo Dios hizo su arreglo, la manera en cómo Dios hizo su proyecto de vida, la manera en cómo Dios hizo su blueprint, ¿verdad?, es su economía. Entonces, pues esta economía, ¿me entiende? O sea, pudiéramos hablar de la economía eterna de Dios. Pudiéramos hablar de la economía antiguotestamentaria de Dios. Y podemos hablar de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la economía eterna de Dios, estamos hablando realmente desde el concilio de la Trinidad Divina. Dios está teniendo una reunión, Dios está teniendo un concilio, Dios, los tres de la Trinidad están poniendo todas las cartas sobre la mesa y se toma una decisión. Hay una determinación. Y en esa determinación, ¿verdad?, es la manera en cómo Dios lo ha planeado todo. Nada en la Biblia, hermano, nada es casualidad. Fíjese, a veces, mire, si usted ve nada más la manera en cómo empieza todo en la Biblia, esto que estamos hablando es el inicio de la Biblia. Es el inicio de inicios, el génesis del génesis, ¿verdad? O sea, Inception, el origen de todas las cosas. Entonces, y esto nos está mostrando que es un proyecto de vida, totalmente un proyecto racional, un proyecto en el cual, o sea, está todo definido, ¿sí? Imagínense todas esas cosas que Dios ha hecho ya de antemano. ¿Ve? Eso es la manera en cómo Él lo ha planeado. Definitivamente es maravilloso, ¿ve? Y nosotros a veces estamos queriendo, pues, que Dios nos dé detalles de muchas cosas que ni al caso vienen para Él. Porque aquí lo importante no es que Dios nos vaya a dar detalles, ¿me entiende?, de cómo creó al hombre, en ese sentido de que cómo Adán tuvo su mujer, o de dónde salió la mujer de Caín. Todo ese tipo de cosas, ¿me explico? O sea, Dios no está interesado en darnos los detalles de eso. Que la Biblia lo revela, ¿verdad? Sí lo revela, ¿verdad? Pero a veces, nomás considere eso, es muy difícil para la mente humana poder ubicar todas esas cuestiones, ¿ve? Porque no es fácil, o sea, interpretar la Biblia de esa manera. Pero todas las cosas tienen respuesta. Todas las preguntas que usted se haga, definitivamente tienen respuesta.
probablemente ni yo quiero decir que las tengo todas, no, pero en realidad, o sea, sí hay respuesta para todas las cosas. Y Dios lo está planeando de esa manera. O sea, Él está hablando de sus asuntos, escuche, de su economía. Dios está hablando de la manera en cómo Él lo ha planeado. Dios no está intentando aclararnos muchas cosas, ¿ve? Que nuestra mente natural y humana, o sea, a veces quiere saber. No, pues a Dios no le interesa eso. Dios simple y sencillamente quiere decirnos, miren, esto lo he hecho así y lo he planeado de esta manera. ¿Ven? O sea, quiero decirles que lo que he hecho es racional, es lógico, es entendible para la mente humana. Pero, o sea, necesitan meterse en mi mente. Es lo que Dios diría. Necesitan conocer mi mente, necesitan conocer, o sea, mis pensamientos, mi sentir, ¿verdad? O sea, pues, quizá, las partes internas mías. Eso es lo que Dios diría, ¿ve? Entonces, su economía es la manera en cómo Dios lo ha planeado. Volvemos a decir, oiko, casa, nomos, ley. Literalmente es la ley de una casa. Pero por derivación, ¿verdad? Decimos es la administración familiar. Haga de cuenta que en ese sentido Dios es el padre de esta casa, de esta familia. Y esta es su administración familiar. Esto es lo que a Él le interesa. Esta es la manera en cómo Él lo ha planeado. En esa planeación Dios mismo quiere ser todo, ¿verdad? Para los integrantes de esta casa. Entonces Dios quiere ser todo para ellos. Así que en realidad Él se quiere dispensar a sí mismo dentro del hombre. Escuche, Dios se quiere dispensar a sí mismo dentro del hombre y quiere ser todo para el hombre. Y entonces esa es su administración familiar. Él quiere que realmente el hombre conozca que Él es el creador, Él es el hacedor, Él es el planeador, Él es el que tiene su economía, Él es el que ha diseñado todas estas cosas, ¿verdad? Él es el que tiene el blueprint, Él es el que tiene su economía eterna, Él es el que tiene su economía antiguo testamentaria y Él es el que tiene su economía neotestamentaria. O sea, si lo queremos ver desde el ángulo de la eternidad pasada, que es muy importante, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el ángulo de la economía antiguo testamentaria, también es muy importante. Y también si queremos verlo desde la economía neotestamentaria de Dios, es decir, desde la concepción de Jesús, ¿verdad? Hasta nuestros días. Entonces, estamos aquí, ¿por qué razón? Porque hay una administración familiar, hay un plan debidamente hecho, y eso es lo primero con lo que nosotros debemos de pensar al salir o al escudriñar la Biblia, y debemos de hacerlo en la misma manera en que Dios lo ha hecho. Si no lo hacemos de esa manera, me explico, pues entonces va a ser difícil para nosotros poder entender, o sea, este proyecto de vida, este plan familiar, esta administración familiar. Entonces, digo, se lo estoy diciendo, ¿verdad?, para que realmente tomemos una manera práctica. Literalmente decimos, el Antiguo Testamento se expresa en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante, ¿verdad?, darnos cuenta que Dios tiene una economía. Esta palabra economía, fíjese, se usa en la Biblia cuando menos 5 veces,
Primera de Corintios 9:17. Digo, Pablo dice, pues déjenme, bueno, no sé. O sea, Pablo dice que, déjenme se lo leo pues, permítame tantito. Pablo dice, a ver, 9:17. Dice, por lo cual, si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza, una economía me ha sido encomendada. Aquí, claro, la palabra lo traduce por mayordomía. Una mayordomía me ha sido encomendada. Y esa palabra mayordomía es la palabra oikonomía. Gloria al Señor, hermanos. Amén.